Y será. Vamos a iniciar, por favor, el material, pues el código, y necesito también el código de trabajo, por favor, para que veamos este procedimiento. Ay, disculpa tanto abuso de confianza. Ay, Teresa. Yo tampoco. Sí, solo el civil lo dejé. Y dijo que quería el material impreso. No, yo no el número de los dos. Este procedimiento regularmente se pregunta en el examen de las monedas. ¿Sí? Así que vamos a iniciar, por favor, con el artículo 269. Como primer punto les quiero decir, toda violación a una norma de trabajo constituye una falta de trabajo. Y toda falta puede ser sancionada con una multa. Puede ser sancionada con una multa. Necesito la participación y concentración de todos. Ustedes tienen sueño, espíritu de alegre empedernido, vamos a orar por ustedes. Ustedes se sienten acabados, sienten que la forma de pero bien, aquí nos escucha bien. Entonces, ahí que me escucha mejor, ¿va? No, ¿me escucha? Ahí se escucha. Sí. Gracias. Vamos a iniciar entonces con el artículo 269. ¿Sí? Repito, ojo, para quienes no estuvieron, se recuerdan ustedes que para quienes sí estuvieron, perdón, se recuerdan ustedes que en este caso toda violación a una norma de trabajo constituye una falta. Por ejemplo, el hecho de no pagarle el mal llamado bono 14 al trabajador constituye una falta de trabajo. ¿Sí? El hecho de que el patrón no registre sus contratos de trabajo constituye una falta de trabajo. Que no se le concedan vacaciones al trabajador. Estoy hablando solo del patrono, pero también cabe mencionar que las organizaciones sindicales y los trabajadores también pueden ser sancionados. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con el artículo 269. Vamos, pues 269. Póngale atención ahí. Artículo 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento con las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Ok, entonces aquí vamos a verificar que toda violación a una norma de trabajo, no solo una norma, vamos a decir código de trabajo, tratados y convenios internacionales.
tratados y convenios de la OIT, tratados y convenios de la OIT, Constitución Política, Reglamento Interior de Trabajo. Si el patrón o los trabajadores lo observan, cabe mencionar que eso constituye una falta laboral. Y vamos a ver la ley que va a ayudar al origen o al nacimiento de un proceso administrativo. Quiero decir que el proceso que vamos a ver se va a dividir en dos fases. Número uno, tenemos por un lado la fase administrativa. ¿Cuál es la primera fase? ¿Cuál es la primera? Administrativa. Y también vamos a encontrar una fase judicial. ¿Sí? La segunda fase ya vamos a estudiar en la fase judicial. Muy bien. Entonces, en esa orden de ideas, el artículo 270, colóquenme por favor correcciones disciplinarias. Correcciones disciplinarias. Por favor, licenciada. Correcciones disciplinarias. 270. ¿Le ayuda la compañera? ¿Tiene el micrófono? 270. Artículo 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa. Todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Ok, ¿qué diferencia podríamos encontrar ahí entre lo que es una falta de trabajo y una corrección disciplinaria? ¿Qué me dice? Bueno, tenemos que verificar ahí una diferencia básica. La falta de trabajo puede ser ausentarse de labores sin notificar. Sí, podría ser. ¿Y una corrección disciplinaria? Vea bien. Hay una característica muy esencial que es el tipo de La ¿quién hace el móvil? ¿Quién pone las faltas y quién pone las cosas? Tiene que ser una manera de autoridad judicial. Estas son las correcciones de las faltas. El delegado. Entonces, la diferencia entonces que las faltas de trabajo, quien va a sancionarlas es el delegado departamental, mientras que las correcciones disciplinarias va a ser una autoridad judicial. ¿Otra vez? Las faltas van a ser sancionadas por el delegado departamental, mientras las correcciones por una autoridad judicial. Tal vez para dejarla clara para el examen. Las faltas de la autoridad administrativa, las correcciones de la autoridad judicial. Autoridad administrativa y autoridad judicial, respectivamente. Para dejarme aspectos de examen. ¿Estamos? ¿Señores, estamos? Sí. Vale, fíjate. ¿Podemos hacerlo? Sí. Artículo 271. Pongan atención porque aquí hay aspectos relevantes. 271. Artículo 271. En materia de faltas de trabajo y previsión social se deben observar las reglas siguientes. A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo, preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social. Ahí. ¿Qué significa ser abogado? Bueno, el TIC, por ejemplo, es abogado, igual que su servidor. Pero ¿qué significa ser abogado colegiado activo? ¿Qué manda? Primero Está inscrito. segundo, estar colegiado, estar aquí o existe a renovar. Pero que se renueva.
mueva la cara o qué? Ahí está. ¿Qué es lo que hace que uno sea activo? Jim dice, no. ¿Qué significa que uno sea colegiado activo? Bueno, nosotros como abogados cada año tenemos que pagar la cuota profesional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el maestro está colegiado hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre del 2025. Sus servidores están colegiados hasta julio del 2026. ¿Qué significa? Sí, uno puede pagar toda la vida. Si lo quiere, pues a ver, uno va a pagar tal vez el depende si captura. Porque si no captura, no le paga. Entonces, ahí es bien diferente. Porque para poder tener derecho a una prestación, ahí tiene que escriturar. Ese es otro requisito. Eso es otro requisito. Por ejemplo, pero por ejemplo, hablando del tema de la abogada notaria que da luz, cubre un monto de 5.000 quetzales. Y por el hecho de dar luz, ¿verdad? Entonces, el colegio la regula. El punto es que esas prestaciones ustedes se dan cuenta cuando ya se hagan. Así sí lo digo. Entonces, abogado colegiado activo, el que importante con el pepilo no sepa. Muchas veces creemos que ser abogado colegiado activo solo con graduarme o con que me juramente. Lastimosamente eso depende de pagar. ¿Sí? Y de eso depende. ¿De qué depende ser colegiado? De pagar. Si te pagas colegiado activo, si no. Otro aspecto ahí relevante que creo yo que es importante resaltar es a especializado en materia laboral. Ahora bien, ¿cómo sabe usted que un abogado es especializado en materia laboral? Una maestría. Puede ser una maestría. ¿Qué más? Pero ¿cómo lo determina? Porque por ejemplo usted le dice, bueno, dice Elisa que me acaba de despedir, usted no conocerá qué le dice. ¿A un qué? No, pero usted dice a un buen abogado. ¿O no? Y a usted le dice, vaya a consultarlo. ¿Y qué pasa en consultarlo? Lleva un caso nada más en 25 años de ejercicio. No tiene experiencia, pero ¿cómo? O sea, al mismo tiempo es algo subjetivo. Porque ¿cómo sabemos que es especializado? Claro, pero el libro puede decir que se dedica a la penal. Yo puedo decir que me dedico a derecho civil. ¿Usted me quería? ¿Y cómo? Los casos que llevaron a corte. Sí, pero piensen como clientes. ¿Cómo determinan ustedes que yo soy especializado en materia laboral? Las recomendaciones. Por ahí podría ir. ¿Sí? Pero no recomendó, ¿no? Exacto. Es que ustedes me lo recomendaron. ¿Por qué? Porque cobra. ¿Qué recomendación va? Que por cierto, les digo que no se olvide que para ver esta certificado de todos los puestos tienen perfiles. Y en los perfiles va a establecer que ustedes identifiquen cómo es que se considera como especialistas. Ustedes requieren una maestría, ustedes requieren una técnica, y que es el número de clases. En todos los perfiles de los puestos del Estado existe qué requisitos debo de cumplir para participar. Pero una pregunta por ejemplo. Usted, el director general de trabajo, debe ser especialista en derecho laboral. Es antes. Pero llegamos a esos requisitos. Los 70, ¿qué dice? No, ese es el delegado, el director general de trabajo. Después de que es un puesto superior a la
Pero como no la contestaron, se lo quiero contestar. Vale. ¿Qué calidad debe tener entonces? Abogado colegiado activo preferentemente esa persona de trabajo y prevención social. Esa es la respuesta. Entonces, el examen podría ser las calidades que debe tener el abogado y el delegado. ¿Qué artículos? Digamos, ¿quién no tiene el micrófono por ahí? ¿Sí? 278 papá. Ahora no mencionamos. Debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y los medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de este, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y, en general, los demás factores que puedan servir a la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento de un 50% en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa. Ok, vamos a decir que el expediente, el proceso administrativo, lo va a iniciar el inspector de trabajo. Estamos hablando aquí en la fase administrativa, ¿sí? Pero quien va a determinar la sanción, ¿quién es? Yo creo que va a ser la misma de abajo. Como no quieren hablar, pasan de al frente a explicar todo lo que hemos dicho. ¿Ves? ¿Quién va a determinar la sanción? ¿Quién va a determinar la sanción? El delegado departamental. ¿Estamos ahí, señores? El delegado departamental. Digamos. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. Miren, pues, les voy a poner este ejemplo. Vamos a ver. ¿La compañera, usted, compañera, cómo se llama? Sí. De ellas. ¿De ellas? De ellas. Abigail. Abigail tiene su empresita. ¿Cuántos trabajadores? Unos 50. Tiene 50 trabajadores. ¿Sí? Pero Abigail, ¿Qué te digo? ¿a qué se dedica su empresa? Buena pregunta. Ayuda. Entra el caído. Textiles dicen acá. Textiles. Ella hace todas las telas para todas las camisas que todos usamos y para otras. Tejidos. Ahí está. Entonces tiene, pero mira que los 50 trabajadores tienen un problema. ¿Cuál es el severo problema con Abigail? Que no les tienen contrato de trabajo. Ahí. Es más, sus trabajadores solo llegan ahí porque el contrato fue. ¿Sí? Y Abigail tampoco ha pagado ahorita que se paga el julio. El bono. La bonificación anual se llama. Algo pasó de efecto, no sé. Bono 14 no existe. Pero el caso de la Ricardo no existe. Que iba a existir el bono 15. Que ya. ¿Han llamado? Entonces, aquí no hay no lo pagó, pero ¿qué creen? Hubo un trabajador que cansado de esa Del abuso. de las normas laborales, se fue a la inspección general de trabajo y la de Pues la madre. ¿sí? Entonces llegó a la inspección general de trabajo. Aunque ustedes piensan que es un caso de la Rosa Guadalupe, pero no es así, ¿ya? ¿Ya? Entonces llega el inspector, o Abigail, y le dice, mira, Abigail,
que me ponga la lista de los contratos de trabajo. ¿Los contratos qué? Fíjese que la denunciaron usted por no pagar él. Entonces el inspector, ponga atención que se lo estoy resumiendo. Entonces el inspector tiene redacción de la circunstancia de prevención y le dice, Abigail, usted tiene un plazo de 15 días para redactar los contratos y pagar. Pasan los 15 días y le para dentro del 15 de agosto, del 15 de septiembre, vamos a poner ejemplo, 15 de septiembre, sí está en orden, a las 9 de la mañana le espero en el trabajo. Bueno, aquí está que Abigail pilas, redacta los contratos, solicita su préstamo a los amigos que le van a hacer y en este caso paga todas las comunicaciones. Y presenta la constancia y quizá listo, el expediente se va. Y bueno, ¿qué pasa con el expediente? En el otro escenario es, ¿qué pasa si Abigail sencillamente no llega? Porque su abogado le dijo, mira, no te preocupes, hombre, yo te tapo el lado. Digo, no. Yo me la doy. Con 61 para Abigail confía en su abogado y no llega. El punto es que entonces aquí el inspector va a cambiar las manitas del expediente, lo va a trasladar al delegado. El delegado va a revisar y va a resolver. Y le va a imponer una sanción aproximadamente de 18 salarios mínimos. Entonces le notifica. Pero como su abogado le dijo que no llegara, entonces, pues todo el procedimiento. Esa resolución que emite el delegado departamental por atención constituye título ejecutivo. Y como Abigail confió, también el Ministerio de Trabajo le inicia un proceso ejecutivo. Y en ese proceso ejecutivo, derivado del incumplimiento de los 18 salarios, solicita al Ministerio de Trabajo que le embargue las cuentas. Pero me embargo la cuenta. El importe se le notifica a Abigail de Sociedad Anónima que sus cuentas han sido embargadas por la cantidad de 78,000 quizás. Llama al abogado, el abogado, ¿te acuerdas que nos dijo que no fuéramos? Llamalo, no contesta. Llamalo. Ya contestó. Dijo que él te dijo que sí cumplías con tu proyecto. Porque el abogado nunca entendió cuál era el procedimiento administrativo. Nunca supo cuál era la obligación que tenía Abigail. Entonces, ¿qué le toca a Abigail? Ahí paga. Pero si su abogado sabe y conoce la norma que procede, bueno, le dice, mira, mamita, tienes que pagar. Es que para eso no te contraté. Bueno, entonces págalo. En algún otro momento te tienes que pagar. ¿Sí? ¿De cuál de los dos abogados quiere ser usted? ¿Y usted de qué? Ese es el procedimiento. Ahora bien, estoy poniendo un escenario donde el abogado es un dejado, que hay casos. ¿Sí? Como el maestro no ha visto casos en donde llegan los mismos clientes a decirnos, es que fíjense que mi abogado ya no le contesta, él dice que ya no sabe qué hacer, el expediente ahí está y la verdad que ya no sabe. Se le terminaron los artículos del Código de Trabajo y ya no sabe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, cumplir con su obligación, por lo menos llevar a cabo todas y cada una de las etapas administrativas. A ver, me impusieron la sanción, no se preocupe, si a usted le pusieron la sanción, usted puede interponer un recurso llamado recurso de revocatoria. No nada más a usted. Revocatoria. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso? Y ese recurso está regulado en el artículo 275 del Código de Trabajo. ¿No lo está regulado? Muy bien. ¿Saben que ese artículo tiene una tramitología muy interesante? Porque aquí debe de interponerse dentro del plazo de 48 horas y se debe elevar inmediatamente a la ministra de Trabajo o aquí y se debe emitir su resolución en 8 días. Ojalá ya fuera así. Resuelve más o menos. ¿Quién resuelve? La ministra de Trabajo. ¿Vamos? ¿Tiene la ministra de Trabajo?
Digan qué. ¿En dónde está ubicado el Ministerio de Trabajo? Son las 9. La zona 9, señores, abajo un montón de avenidas. Séptima avenida, zona, edificio Torre. ¿Cuánto vale la hora de parqueo? No, que si se va subiendo que le va a cobrar los honorarios, sí. Ya te arquitectos para parqueo, ¿sabes cuánto vale? 32. Y las copias a 2 sale la hora. Ahora, eso no tiene que ver con los horarios. ¿Cuánto dura su función en la ministra? 4 años. ¿Cuántos años dura su función en la ministra? ¿Cuánto dura el presidente? El tiempo que sea necesario que el presidente cambie carteras de expediente, sí. Tiempo que obviamente el presidente quiera, porque la ley no prevé el plazo. Miren hasta dónde vamos a hablar. El maestro les está indicando a ustedes el tema de la Dirección General de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo. Pero es importante conocer, tal vez un día hacemos un tour ahí de eso. Nos vamos a conocer al ministerio. ¿Y ustedes qué deben hacer? Formar un sindicato. Entonces, otro procedimiento que vamos a ver. Y se resuelve que no lugar el recurso de revocatoria. Bueno, primera pregunta. ¿A dónde quieren ustedes que van esas multas? Al Ministerio de Trabajo. ¿A dónde va a ser bien de esa multa que va a pagar la Abigail? Al Ministerio de Trabajo. Son fondos privativos del Ministerio de Trabajo. En el 2022 más o menos 3 millones tenían más o menos 3 millones. O sea que en Guatemala necesitamos más laborales, no, más normas laborales que las prestaciones que pagamos. Preferimos pagar multas y no prestaciones. ¿Ya? Ahora bien, si el recurso de revocatoria me lo declaran que no hay lugar, lo que yo tengo que acudir en este caso es a la fase ¿qué? Judicial. Bueno, aquí yo ya promuevo una demanda. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama proceso contencioso. Es proceso contencioso administrativo de trabajo. Vale. Primera observación aquí. No tiene absolutamente nada que ver con la ley de lo contencioso. Ustedes ya saben proceso contencioso, solamente la ley de lo contencioso. Pregúntenle a su docente. El trámite para el proceso contencioso administrativo quita de materia laboral. No tiene nada que ver la ley de lo contencioso con este proceso contencioso que regula el Código de Trabajo. Absolutamente nada que ver. Órgano distinto, norma distinta, proceso distinto y objeto distinto. ¿Todo ves? ¿Cómo las ves? ¿Estamos? Vale. Entonces, fíjense que para proponer este proceso contencioso yo tengo un plazo. ¿Cuál es el plazo? Ahí se recuerda. 20 días. ¿Cuál es el plazo? Eso es lo mismo que aquí. ¿Cuál es el plazo? Muy bien. Ese proceso contencioso, ¿quién lo va a conocer? Un juzgado de trabajo. Un juzgado de falta de trabajo y previsión social. ¿Quién lo va a conocer? Un juzgado de falta de trabajo y previsión social. ¿Estamos? ¿Y dónde está ubicado ese juzgado? Boulevard 18-29, zona 10. Centro, ahí no. Séptimo nivel, Centro de Justicia Laboral, Torre 1. La Torre 2 es la está. A la vuelta tiene el parqueo, doña. Ahí está la vuelta. Si ella es la propietaria del parqueo, 12 vale la hora. Las cosas de verdad. Pero este juzgado es el que va a conocer, está en el 7º nivel del Centro de Justicia ¿qué? Laboral. ¿Estamos, señores? ¿Estamos ahí? Señores, ¿estamos ahí? Vale. Entonces vamos a entrar en un procedimiento, pero yo necesito pilas. Y su compañero está durmiendo, pero un gran cachimbazo porque se despierta. ¿Sí?
Ahorita La resistencia. Artículo 271. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general pueda dilitarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez. Cuando usted está leyendo, yo le digo plazos, no es que lo quiero interrumpir, es que quiero que marquen con el color naranja un plazo. ¿Sí? 271. Un caso de días, ustedes tienen como algún número de días que tienen que decir. ¿Qué tienen que decir? Vamos. Esto se puede saltar. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas autoridades que se les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales. En caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos compañeros de trabajo, y en el caso de los empleadores, por medio de los representantes del patrono. Las obstrucciones a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituye una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y prevención social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará un acta circunstanciada de prevención. Paso número 1. Le cayó la inspección a Abigail. ¿Qué es lo primero que va a redactar el inspector? De una vez tú, pues, de una vez ahí viene el código, de una vez. Paso número, ¿qué, señores? 1. ¿Cuántos pasos llevamos? 1. Ay. 1, 9. Señores, paso número 1. Sustanciada de prevención. Mira, le dice por la que informará, dice Iván. Sí. Paso número 2, por la que informará. Acá el social que vaya con su código de una vez. ¿Sí? De una vez. Usted se puede perder los ojos del compañero, pero no el procedimiento. ¿Vamos? Por la que informará. Paso número 3. ¿Cuántos pasos llevamos? ¿Cuántos vamos a ver? 3. 3. No, 3. Con la que informará al responsable de su comisión o omisión y recomendará la adopción en un plazo razonable. Ahí está. ¿Cuál es el plazo razonable que vamos a mostrar y verificar? Yo le puse 15 días, pero obviamente debe ser razonable. ¿Cuál es el plazo? Razonable. ¿Cuál es el plazo? Razonable. Depende de cuál sea la falta, si va a ser el plazo. Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inmediatamente que venza dicho plazo, la inspección verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones. ¿Cómo el inspector va a verificar que Abigail
Por medio de una citación a su casa. ¿A dónde va a citar? Abigail queda citada para el 18 de septiembre del año 2025 a las 9 de la mañana con 30 minutos. ¿Sí? Ese es el paso número 3. ¿Cuántos pasos llevamos? 3. Vaya atrás, pilas. No sé qué, no los quiero dormidos, señores. Pilas. ¿Cuántos pasos llevamos? 3. ¿Sánchez cuántos? 3. Dice Sánchez, digo, hombre, ¿cuántos? 3. 3. Vale, Citación a las instalaciones de la Inspección del Trabajo de la localidad del centro de labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se pueden comprobar sin la necesidad de una visita al lugar de trabajo, para que se presente la documentación y se acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento... Ahí. En ese caso es muy importante que ustedes estudien acá. Obviamente ya hay una presentación del inspector para que ahí cumpla. ¿Sí? Pero ahí yo le coloco sus deberes tema 3.1, cumplimiento. ¿Qué sucede si Abigail cumple? Ahí lo pueden ubicar como 3.1, ¿vale? ¿Sí? Señores, ¿sí? 3.1, cumplimiento. ¿Sí? Miremos cuál es el efecto de que cumpla. ¿Sí? Miremos por favor cuál es el efecto de que cumpla. En caso de incumplimiento, se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada para el archivo del expediente. Chibola. ¿Qué significa chibola? Le tienen que hacer un círculo la palabra. ¿Ya? ¿Qué sucede si Abigail dice aquí están los contratos, señor inspector? Que aquí están las transferencias realizadas por el pago de la bonificación normal. ¿Qué procede con el expediente? ¿Qué procede con el expediente? Yes. Pero miremos qué sucede si se pone rebelde. Abigail le dijo al abogado que no llegara o que no cumpliera. 3.2. No llega, no comparece o no cumple. ¿Sí? Miremos, por favor. En caso de incumplimiento o inasistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción, con la que se iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al... Ojo aquí. Aquí el expediente va a cambiar de manitas. ¿Sí? Aquí el expediente va a cambiar de manitas. O sea, se va a trasladar. ¿Cuál es ese paso? El 3.2 es si no cumple o no asiste. Ahí lo que pasa efectivamente es que el expediente se traslada. ¿Cuál es el paso número 4 que tenemos ahí? Remisión del expediente. ¿En qué plazo, señores? Señores, ¿en qué plazo el inspector va a trasladar al delegado? Ayer, compañero, me estoy tomando la oreja. ¿Qué plazo? Muy bien, démosle 3 días. Paso número ¿qué dijimos? 4. Revisión del expediente. Y la señora mal que no puede contar. Ahora le echan mi libro ¿sí? Paso número ¿qué? 4. Perdón, licenciado, que el micrófono de él. Dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para que se revise el expediente y emita la respectiva resolución. ¿Qué va a hacer? Ojo aquí. El expediente a ver quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? Delegado departamental. ¿Y qué calidad debe tener, dijimos? Delegado. Y no significa que vaya al gimnasio, de mamá, no. Sino que esté en sus notas. Y debe ser especializado en materia laboral. El expediente ahora lo tiene el delegado departamental. El delegado va a hacer 2 cosas. ¿Cuántas cosas? 2. ¿Cuántas cosas? 2. Va a revisar. Correcto. Y resolver. Démosle.
incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y prevención social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección. La calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código, de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por la Inspección de Trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de 10 días hábiles siguientes. Mira, dijimos que aquí el delegado iba a revisar y iba a resolver. Llevamos 4 pasos, ¿verdad? ¿Cuál sería el paso número 5? Revisar y resolver. Ese es el paso número 5. Paso número 5. De todas las actuaciones se entregará copia a las partes. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y prevención social. Marquen ahí, objeto, chihuela. ¿Sí? El maestro les puede preguntar en el examen, ¿cuál es el objeto del proceso contencioso? La imposición de la sanción. Marquen, pues, señores, sus marcadores, es ahí la importancia, ¿bien? Es ahí la importancia. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso de que la resolución tenga carácter sancionador, a. Dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. B. También contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. C. La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. Ahí, miren, pues. Pueden poner los mismos procesales, pero ¿qué es un título ejecutivo? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Abigail me despidió a mí, ¿sí? Y yo la denuncié en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué hice yo? La nunca diga que usted la puede demandar al Ministerio de Trabajo, no se demanda. El Ministerio de Trabajo se denuncia. Entonces llegamos a la audiencia conciliatoria con el inspector de trabajo y me dice, mira, yo no pago los 50,000 pesos. Y pues vamos, bueno, démosle, pues yo me pago hoy y después en el examen, démosle. Y efectivamente signamos un acta, la celebramos frente al inspector, y esa acta cabe mencionar que constituye un título ejecutivo. Oye, les explico para que entiendan. ¿Qué sucede? Abigail me hizo el primer pago, me hizo el segundo, me hizo el tercero, pero la tercera ella se hizo la. Se hizo la descendencia. Bueno, entonces yo tengo ese documento, ¿sí? Yo tengo ese documento en donde establece una cantidad que Abigail debe pagar a su servidor. Pero como ese documento, la ley le otorga la calidad de título ejecutivo, yo puedo venir y por la vía de un juicio ejecutivo, con base a este documento, cobrarle a Abigail los 20,000 sales que me debe. ¿Qué es un título ejecutivo entonces? Es una resolución que contiene una cantidad líquida, exigible y de plazo de
¿Otra vez? Es un documento que contiene una cantidad líquida, exigible y de plazo que vencido. Entonces, como no me quiso pagar aquí frente al inspector, no se preocupe, Abigail. Cuando sienta que le va a caer un sub, embarguito de cuentas. Por la cantidad de 78. ¿Y esto de qué somos? ¿De qué somos? Ah, no piense que ya no tiene cuentas, pero ella tiene qué? ¿Sí? Ella tiene un sub. Vamos a embargarla. Y aquí la remontamos de una vez. ¿Mamá, qué? ¿La sacó él? Vamos a los calentados. Vamos a hacer esas fotos, pero aquí se calentados. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron que eso título ejecutivo? Bueno, cuando hablamos de que esta resolución, es decir, el delegado departamental le emitió la sanción 11, ¿sí? Y ustedes dicen, y dejaron que no pasa nada, es una bien iniciativa, todo está arreglado, yo me gradué, yo me nazco aquí, yo soy aquí, no se preocupe, el Ministerio de Trabajo no se va a complicar. Si usted no paga, ¿qué le van a iniciar? ¿Y cuál va a ser el título ejecutivo? No, aquí no hablamos del juez, del delegado departamental. ¿Cuál va a ser el título ejecutivo, señores? La resolución del delegado. Porque la ley regula ahí lo que acaba de leer el compañero, que la resolución del delegado constituye. ¿Estamos? Vale, digamos, título ejecutivo. D. Cuando el sancionado representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a este solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo procede el recurso de revocatoria, conforme lo señala el artículo 275 de este código. ¿Se acuerdan que les dije que si Abigail no estaba de acuerdo, qué recurso procedía? Señores, ¿qué recurso procede? Pregunta de examen. Existe una resolución emitida por el delegado departamental. El infractor no está de acuerdo. ¿Qué recurso procede? ¿Plazo para interponer? 20 días. No. ¿Plazo indefinido? No. 48 horas. Plazo, el 275 lo regula. Plazo para interponer. Para iniciar un proceso contencioso. Por ejemplo, te despiden solo 20 días. Plazo para elevar inmediatamente. Plazo para resolver. Son 24 horas. 48. Juicio nada que ver. Bueno, en el juicio no procede esa operación. Ya le entendí. Usted me está hablando del recurso regulado del 365 para nada que ver. Porque ese recurso es judicial. Procesal. Y ese procede en contra de resoluciones que no sean definitivas, y el plazo para promoverlo son 24 horas. Ahí se va a resolver en 3 días al tenor del 325, que establece que el plazo para emitir el decreto son 3 días. Sí, lo maneja. Sí, está hablando de
recursos, es que existen dos recursos de revocatoria. Uno en la vía administrativa y otro en la vía judicial. Ella me está preguntando si es el mismo de 360, no es lo mismo, porque eso nada que ver con la instancia judicial. ¿Vamos? Digamos, entonces, si no está de acuerdo, Abigail, con esa sanción del impulso del delegado de recursos, y la ministra debe resolver en el plazo de digamos. Yo siempre he dicho algo, los plazos se deben de cumplir o se deben de cerrar para los ejecutantes, pero no para las dependencias administrativas o para las autoridades judiciales. ¿Qué pasa? En la práctica del Ministerio de Trabajo se está tratando un año de resolver eso. Algo que podamos hacer después de los 8 días, únicamente una acción constitucional de amparo para obligarnos a respetar. Pero recuerden que ellos aducen una mora administrativa. Hay demasiados procesos y demasiados proyectos que miran todo el país. Entonces, ellos dicen, miren, se tarda más. El último proceso contencioso que yo llevé fue de una alumna de nosotros, que ella le llevaron a cabo el procedimiento administrativo, pero ella se llama Mónica Elinor. ¿Se acuerdan? Barrera Figueroa. Y el Ministerio de Trabajo le inició el proceso administrativo de Mónica Eleonora. Son dos personas totalmente distintas. La sancionaron. Entonces vine yo en la revocatoria, la promoví un año después de la resolvieron porque iba a lugar. Yo tuve que ir al contencioso. Y en el contencioso le dije, señor juez, en el presente caso, efectivamente hay un error en persona. No puede ser que estemos sancionando solo porque hay una similitud de nombres. Es más, eso se hizo ver en el recurso de revocatoria, pero el Ministerio de Trabajo, ¿a dónde creen que va la plata de las multas? El mismo Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes creen que al Ministerio de Trabajo le conviene declarar sin tomar el recurso? No, si no se trata para ellos, pues. Tiene sentido. Claro. Exacto. Y la jueza con un buen criterio de declarar que no la demanda. Fíjense, entonces, cabe mencionar que ahí en ese caso yo les mando y el Ministerio de Trabajo todavía apeló. Yo le digo, pero ¿por qué apelar? Le digo yo, sí, ¿verdad? Y es que por procedimiento de combinación. Pero bueno, sigamos. Vamos con la 272. Miren, pues el 272 es lo que yo le conozco como, le denomino como el catálogo de culpas. ¿Sí? Dependiendo cuál sea su falta, aquí va a ser su sanción. Dependiendo cuál sea su falta, si va a ser su sanción. ¿Sí? ¿Por qué le denomino catálogo? No sé si se acuerdan ustedes están demasiado jóvenes. Pero antes, por ejemplo, en las colonias le pasaban a uno el catálogo de amor. Todavía. Trae la bestia. Sí, uno hablaba del catálogo y empezaba a decir, bueno, igual debe ser aquí el delegado departamental. El delegado departamental dice, bueno, en este caso vamos a ver cuál es la sanción que se le puede imponer a Abigail por no tener contratos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto, señores? El artículo 272 preceptúa el mínimo y el máximo que el cual puede ser sancionado un infractor. Por ejemplo, el Código Penal, en la parte de los delitos y de las penas, establece una mínima, por ejemplo, pena de prisión, ¿cuál es la máxima? Bueno, entonces yo le tendría que preguntar aquí, ¿cuál es la pena máxima que le podemos imponer a Abigail por no tener contrato? Pero esa es la. Por ejemplo, le pusimos
de 18. ¿Quién está de acuerdo que puede hacer? Dicen que por el bebé, el poner un recurso de señores, alguien. Sí, eso depende mucho. Hacer un recurso y de verdad, si hace bebé, si hace. ¿Qué más? Es que, de verdad, ¿saben dónde viven ustedes? La selva, ¿sí? En la forma en que hablan. Ahí se mide, si el que la mamá, por ejemplo, más sigue más. Sí, más rico. ¿Sí? Se va a decir. Otro temblor. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Se escuchó? Pero cuando suena, porque se siente. ¿Sabes? Eso significa que no hay una garantía que hace que utilice las mismas que. Digamos que 172. Necesito que con un color diferente, marquemos las multiplicados a matar más. Podemos hacerlo. Ya está llegando aquí otra vez. Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por falta de trabajo y protección social de la forma siguiente. A. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales. Dará lugar a la imposición de una multa entre 8 a 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Mal, empezó un color diferente, no sé. Un color distinto. B. Por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso de patronos, y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso de trabajadores u organizaciones sindicales. C. Por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del título tercero de este código, otra ley y otra disposición de trabajo y previsión social referente a jornadas o descansos que hayan algún empleador o trabajador, dará lugar a la imposición de una multa entre 6 y 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. D. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones preceptivas del título quinto de este código, otra ley o disposición de trabajo y previsión social referente a la salud y seguridad ocupacional que haga algún empleador, da lugar a la imposición de la multa entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso del trabajador, la multa será entre 4 y 8 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas. Por haberse determinado algunas violaciones a las disposiciones preceptivas del título séptimo de este código, otra ley de trabajo y previsión social referente a la huelga o paro, dará lugar a la imposición de una multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales, si se trata de empleadores, y de 2 a 5 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. F. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 61, 63, 87 y 281, literal M de este código, se impondrán las multas establecidas en el inciso anterior, según se trate de los empleadores, trabajadores u organizaciones sindicales. G. Por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este código no prevista por los incisos anteriores u otra ley o disposición de trabajo y previsión social, da lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos mensuales, si se trata de empleadores, y de 10 a 20 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores o sus organizaciones vigentes
en ambos casos para las actividades no agrícolas. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí, ¿tenemos una literal? Salvo que haya interpuesto recursos de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código. No, después de la literal B. Dice, no hay que dejarla. Una vez notificada. Después de la literal, señores, escuchemos. Ahí. Hagan un ciclo la palabra notificar. Es la notificación. ¿Qué pasa? ¿Llevamos ahí? Una vez, paso número ¿qué? 6. Toda resolución se debe de notificar. Este es el paso número ¿qué? 6. Aquí hay 3 escenarios. Ya nos notificaron la resolución. Yo lo clasifico como 6.1, 6.2 y 6.3. Miren pues, pongan atención aquí a lo que va a leer la compañera. El primer escenario es si el infractor paga la multa y corrige la falta. Paga la multa y corrige. ¿Qué significa? Que Abigail quiere pagar la multa, pero también presenta los contratos y presenta las transferencias del pago de la bonificación anual. Miren qué procede. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa, previa verificación del cumplimiento. ¿Cuál es el beneficio que va a tener Abigail ahí? Descuento baja. Si le pusieron dirección, se va a poner otro lado. Miren la segunda. En este otro que Abigail quiere sacar ventaja, porque Abigail quiere pagar la multa, pero no quiere presentar los contratos. Si el infractor paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del presente código para obligar al infractor a subsanar la falta. ¿Qué sucede aquí? Paga la multa, pero no corrige la falta. ¿Qué procede? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? Sí, pero ¿qué va a promover? Un proceso ¿qué? Ejecutivo. ¿Qué va a promover, señores y señoras? Un proceso ejecutivo. La pregunta del guión aquí, ¿cuál es la resolución? ¿Cuál es el título ejecutivo aquí? La resolución del delegado departamental. Bueno, 6.3. Aquí a Abigail no le importa nada. No paga la multa, no corrige la falta y no interpone el revocatorio. Miren qué pasa. Queda salvo el derecho a aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en ley, instar el procedimiento citado. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se aplicó la sanción o no cumple la resolución y no interpone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código para obligar al Abigail no cumplió, no pagó la multa, no cumplió con su obligación de patrono y no interpuso la revocatoria. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo, señores? Hombre, muy luego. Es un proceso ¿qué? Ejecutivo. ¿Con base en qué documento? Exacto, la resolución del delegado. Sigamos ahí. Para obligar al infractor a pagar la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de la obligación reconocida en la ley, instar el proceso citado. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para que el cobro de la multa y procurar que se subsanen las conductas
que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de la obligación reconocida en la ley y instar el proceso citado. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de trabajo y previsión social en la que constan los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionadas conforme al procedimiento respectivo y que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año de su imposición si no hubiera reincidencia por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Para acceder a la información de este registro se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto número 57/2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas en sede administrativa más los intereses causados constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. ¿A dónde va la plata de las multas? Ahí se queda. Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario particular en licitaciones, cotizaciones o realizar contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social. Ahí estamos. Entonces, la fase administrativa culminó ¿con qué? Con el recurso de revocatoria, me lo declararon sin lugar. Entonces, ahora me voy a una fase ¿qué? Ante un juez, 415. Las 415. Ahí vamos a ir a promover, ¿qué dijimos que vamos a ir a promover? No. Contencioso administrativo de trabajo y previsión social. ¿Sí? Vale. Contencioso administrativo ante un juzgado, fíjate, aquí son 5 pasos. ¿Tienen hora? Vamos, 415, pongan atención. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y prevención social conforme al artículo 281 de este código. Agotada la vía administrativa. ¿Qué es agotada? Entonces, ese es un plazo. Ya finalizó, ya se agotó. Eso es un Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y prevención social o por obstruir la labor de inspección después de haber interpuesto el recurso. ¿Qué después? O sea que a PH tuve que haber interpuesto la revocatoria. ¿Y por qué dice después? ¿Qué después? Después. Ajá. Después de haber impuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y prevención social, establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Prevención Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Dentro de los 20 días. ¿Ya se tiene el infractor para promover el proceso contencioso? ¿Más allá atrás? 20 días para presentar la demanda. Pilas, que no nos da tiempo. Vamos. Siguientes a la notificación de la resolución de recurso de revocatoria. ¿A partir de cuándo va a empezar a computar los 20 días? Siguientes a la notificación. Cuando me notifiquen la revocatoria, usted le tiene que decir al cliente, papito, tenemos 20 días. Pilas, chamín, a redactar la demanda. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo? 20 días. La demanda en el proceso contencioso administrativo. La demanda. Ya voy. La demanda.
La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y prevención social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este código, y en caso de infracción se refiere al incumplimiento de normas relativas o condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación de trabajo y prevención social para el tratamiento de esta acción. El infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de las normas, de la normativa laboral. 417, pilas de trámites, 417. Artículo 417. El trámite del proceso contencioso administrativo de trabajo y prevención social se desarrollará de la forma siguiente. El juez de trabajo y prevención social o en los lugares donde hubiere jueces de trabajo y prevención social para la administración de demandas admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria. En la resolución referida también será. Paso 2. Yo presento la demanda. ¿Qué va a declarar el juez? Resolución. Una resolución. Paso 2. Miren qué debe de contener la resolución. Pilas ahí. También señalará día y hora para que el accionante y Ministerio de Trabajo y Prevención Social comparezcan a la única audiencia que se realizará. Paso 3. ¿A la qué? Señores, ¿cuántas audiencias tiene el proceso contencioso? Una. ¿Cuántas dobles tienen los hombres? Una. ¿Cuántas audiencias tiene el contencioso? Una. Ojo ahí, paso 3. Audiencia. La única audiencia que se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes. Dentro de los 10 días hábiles siguientes desde que la acción fue admitida. Esto se hará dentro de apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de las partes que no compareciere sin más citarle ni oírle. La audiencia será oral. ¿Cómo va a ser la audiencia? Oral. Es que me da miedo hablar en público. No, papito, aquí se va. Hable pues. Ajá. La audiencia será oral. En esta deberán comparecer las partes por sus respectivos medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que deberán ser resueltas en la misma audiencia. En la misma audiencia, el juez de trabajo y prevención social dictará sentencias Paso número 4. Ojo aquí. Paso número 4, ¿cuál es? Sentencia. ¿En la misma qué? audiencia. Otra puede proferir, miren en qué plazo. Perdón que debemos correr, pero En los siguientes 3 días hábiles, posteriores a la conclusión de la audiencia. Si la sentencia desestima la pretensión de quien fuera sancionado en sede administrativa, este deberá ordenar el pago de la multa en puesto, más los intereses calculados a partir de la fecha en que quede firma la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada por el Banco de Guatemala. La sentencia debe ser motivada. ¿qué significa que debe ser mal hecha la sentencia? ¿Qué significa? Debe ser motivada, ¿ves? ¿Qué significa? ¿Qué significa que debe estar motivada? La sentencia no razonada, debe establecer los motivos, razones o circunstancias por las cuales se arribó a dicha conclusión. Eso significa que debe estar ¿qué? Motivada. ¿Cómo debe estar la sentencia? Motivada. ¿Cómo debe estar usted la parcial? Motivada. Y de conformidad con el principio de congruencia, debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción y o multa, y en su caso confirmará el pago de la multa y ordenará subsanar la infracción que dio lugar a la sanación, definiendo un plazo no mayor de 30 días. Plazo. Debiendo remitir debiendo remitir ¿qué? copia. Paso número 5. Ahí estamos. En contra de esta sentencia, en contra de esta sentencia, el único recurso
218. Pasen buena noche.